Hola, mi nombre es Adriana Villanueva y voy a hablarles sobre el capítulo 4, la utilidad, del autor Hal R. Varian. Bueno, para empezar, ¿qué es la utilidad? Es la forma de describir las preferencias de un consumidor. Las preferencias del consumidor son la descripción para analizar la elección, y la utilidad no es más que una forma de describirlas. Y una función de la utilidad es un instrumento que sirve para asignar un número a todas las cestas de consumo posibles, de tal forma que las cestas que se prefieren tengan un número más alto que las que no se prefieren. Es decir, si se prefiere la cesta del bien X a la cesta del bien Y, esto será posible solo si la utilidad de la cesta del bien X es mayor a la utilidad de la cesta del bien Y. Dentro de la utilidad tenemos la utilidad ordinal. Lo único que importa es la ordenación de la preferencia de los bienes y en todos los casos A es mayor que B y B es mayor que C. Y la utilidad cardinal, en donde la diferencia de las utilidades entre dos cestas tiene significado. La transformación monótona en la utilidad es aquella que transforma una serie de números en otra, de tal manera que mantenga el orden de estos. En todo caso, significaría transformar la función de la utilidad en otra, en donde las preferencias se mantengan en el orden de la función original. La tasa de variación en una transformación monótona siempre será positiva porque el numerador y el denominador tienen el mismo signo. La gráfica A es una función monótona, es decir, que siempre es creciente. En cambio, la gráfica B no es una función monótona, dada que en un punto comienza a descender. En otras palabras, unas veces aumenta y otras disminuye. Aquí tenemos un mapa de indiferencia. Sabemos que una función de utilidad es una forma de etiquetar las curvas de indiferencia, de modo que las más altas tengan números más altos. Entonces, una forma sencilla es trazar una diagonal desde el origen y asignarle valores a las curvas. Para el segundo caso, si nos dan la utilidad, podemos trazar las curvas de indiferencia. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bien, la utilidad la igualamos a una constante y nuestra función dada despejamos una de las variables, en este caso despejamos x2. Ponemos nuestra constante y le vamos dando los valores a x1. Encontramos x2 y construimos la curva de indiferencia. Dentro de la utilidad tenemos sustitutivos perfectos y complementarios perfectos. Las preferencias por los sustitutivos perfectos pueden representarse por medio de una función de la utilidad de la forma siguiente. A y B son números positivos que miden el valor que tienen los bienes 1 y 2 para el consumidor. Para los complementarios, la utilidad está dada por el mínimo de valores de x1 y x2. A y B son números positivos que indican las proporciones que se consumen de cada bien. Para las preferencias cuasilineales, la utilidad viene dada por esta función, donde x1 está dentro de una función y x2 permanece lineal. Para saber la curva de indiferencia, simplemente despejamos x2 y damos los valores. Si vemos, las curvas de indiferencia son las mismas, solo que hay un desplazamiento. Se dice cuasilineales porque, como su nombre lo dice, son casi lineales. Observamos que el bien 2 aparece lineal, pero el bien 1 no. La forma natural de etiquetar las curvas de indiferencia consiste en llamarlas K. Las preferencias Cobb-Douglas están dadas por los bienes x1 y x2, elevados a exponentes cada una. También una transformación monótona de esto viene siendo todo y ponerlo
en un logaritmo y da este resultado. Es decir, si vemos una función como esta dentro de la utilidad, decimos que las preferencias son Cobb-Douglas. La utilidad marginal es aquella tasa de variación que existe en la utilidad cuando hay un cambio en un bien. Es decir, la utilidad marginal del bien 1 implica el cambio en la utilidad por el cambio en el bien 1. Como vemos aquí, solo existe el cambio en el bien 1, en el bien 2 no hay. El resultado de todo esto nos dará la utilidad marginal. En cambio, en la utilidad será dado por la utilidad marginal multiplicada por el cambio del bien 1. Para la utilidad marginal del bien 2 pasa lo mismo, solo que ahora el bien que cambia es el bien 2. La utilidad marginal en sí o por sí sola no es muy importante, pero cuando la utilizamos en la relación marginal de sustitución es muy importante cuando sumamos el cambio en la utilidad por el bien 1 dado por esto más el cambio en el bien 2. Nos tiene que dar un cambio total en la utilidad de 0. Porque si nos ponemos en la misma curva de indiferencia, nuestra utilidad siempre será la misma. Tenemos que la relación marginal de sustitución lo podemos sacar con el cambio del bien 2 sobre el cambio en el bien 1, o como la utilidad marginal en el bien 1 sobre la utilidad marginal en el bien 2. El resultado es negativo. Esto es porque si vamos a aumentar el consumo de un bien, tendremos que reducir el de otro para tener la misma utilidad. Recordemos que la RMS es la relación en la que el consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 por el bien 2. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.